sublime gracia del Señor. Vamos a la palabra del Señor, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 1 al 5, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 5. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Listo, entonces vamos a leer. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Vamos a orar. Bendito Rey, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de rendirte culto. Para cualquier persona sería un privilegio estar delante del alcalde, delante del gobernador o delante del presidente. Nosotros tenemos el privilegio todos los días de estar delante de ti, y hoy, en el día del Señor, de estar, Señor, delante de ti en compañía de tu pueblo, en comunión, así como tú lo has ordenado, bendito Dios. Padre, yo te pido en el nombre de Jesucristo que hables a nuestros corazones, que nos ayudes a ver la gloria de Jesucristo que está aquí revelada en las Escrituras. Ilumínanos, Señor, con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta semana se les ha ido la luz, por no decir que nos la han quitado, ¿no? Pues digo, se les ha ido la luz. Bueno, acá es muy común que nos quiten la luz, ¿sí? Casi todos los días. Bueno, hay épocas donde se vuelve un poco más difícil, más frecuente, más extendido. Pero pues estos días hemos gozado de cierta disminución, ¿no? Yo creo que la última vez que la cortaron fue, por lo menos a nosotros, ayer en la madrugada. Como 3 horas y media, no más. Si uno dice, no más. Es común, ¿no? ¿Qué sucede cuando quitan la luz? ¿Qué es lo que uno más quiere? Que llegue la luz otra vez, ¿cierto? Que vuelva el servicio de energía, que reconecten la luz, por decirlo así. Nadie quiere quedarse sin luz, y menos en la noche. Y cuando llega la luz, ¿qué sucede? Uno escucha a los vecinos, ¡eh! Como si la selección hubiera metido un gol, ¿no? ¡Eh! Llegó la luz. Es motivo de celebrar, ¿no? Pero es algo normal. O sea, nosotros ya llevamos varios años así. Sin embargo, cuando llega la luz, es motivo de alegría, es motivo de celebración. ¿Por qué? Porque la oscuridad desaparece, sobre todo de noche. En el día, pues porque uno puede elaborar, prender el ventilador, el aire acondicionado, pero de noche porque no nos gusta la oscuridad, o a alguno de ustedes les gusta la oscuridad. Hay personas que parecen vampiros, ¿no? Uno llega a la casa de noche y están todas las luces apagadas, pero por lo menos está el televisor encendido. A nadie le gusta la oscuridad, porque la oscuridad representa algo. ¿Representa qué? La incertidumbre, la ignorancia, la maldad. Entonces, tener luz es algo maravilloso. ¿Y qué pensarías si yo te digo que este fenómeno tan normal para nosotros nos habla de la salvación que Dios ha dado en Cristo Jesús? Este fenómeno tan común, tener o no tener energía eléctrica, si nosotros meditáramos en ello a la luz de la Escritura, veríamos cosas maravillosas. Nos habla de Cristo. No el que nos corten la luz o no, el fenómeno de la luz. Como cuando el sol comienza a salir al amanecer, las tinieblas, ¿qué sucede? Retroceden. Eso nos habla
de la salvación que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, y hoy venimos a hablar precisamente de ello. El título de la predicación es Sea la luz. Sea la luz. Eso fue lo que dijo el Señor. Sea la luz. Y Satanás dijo, no, porque según mi libre albedrío, yo no quiero que sea la luz. No, Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Entonces vamos a ver tres punticos. En primer lugar, la luz desde el principio. En segundo lugar, la necesidad de la luz. Y en tercer lugar, sea la luz. Y en cuarto punto, pues veremos algunas aplicaciones para nuestras vidas. ¿Listo? Comencemos por el comienzo. Comencemos por el principio. Génesis capítulo 1, versículos 1 al 4. Por favor, en sus Biblias, de todas maneras yo les voy a leer. Génesis 1, del 1 al 4, dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra está desordenada y vacía. No es porque Satanás se había rebelado contra Dios y se agarraron y se encendieron a charapo, ni a machete, ni a espada, ni con cañones, ni a ametralladora. Entonces la batalla celestial fue aquí en la tierra y la tierra quedó desordenada y vacía. No, eso no tiene sustento bíblico. Eso es producto de la imaginación de las personas. ¿Qué sucede allí? Sencillamente, Dios creó el universo de manera progresiva. Así como cuando uno va a hacer un dibujo. Voy a pintar una imagen de Goku. ¡Pah! Apareció. No, hermano, eso ni las impresoras. Uno comienza con unos trazos, ¿cierto? Generales. Y después va desarrollando el dibujo y añadiendo detalles. Nadie que vea un boceto de una pintura va a decir, no, es que eso aquí hubo una pelea y la pintura estaba hecha y mire. No. La persona dice, es un boceto, todavía no está terminado. Lo mismo, cuando la Biblia dice que la tierra está desordenada y vacía, es porque Dios no la creó así. Lo hubiera podido hacer, claro, pero no fue su propósito. La fue desarrollando. Entonces creó primero el boceto y fue añadiéndole cositas. ¿Qué había allí? Tinieblas. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios, allí estaba Dios presente, se movía, ¿sí? Sobre la faz de las aguas. Allí lo que nos da a entender es que está el Espíritu Santo de Dios allí revoloteando, podría traducirse mejor, como un ave, revoloteando sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto? Bueno, recordemos que nosotros hemos visto que Dios nos habla a través de su palabra y a través de ¿qué? De sus obras. De las cosas que Él hace, Dios nos va hablando. Y en la creación vemos cómo Dios nos habla desde la primera millonésima de segundo, desde que el tiempo comenzó a existir, nos comenzó a hablar de Jesucristo. ¿Cómo? Allí está. Había tinieblas y Él dijo, sea la luz. Y no es la luz del sol, porque el sol no existía. No había creado Dios el sol, Él lo crea más adelante. Y Dios dice, sea la luz. Nos está mostrando Dios a través de este texto de las Escrituras la necesidad de la luz. ¿Qué había? Tinieblas. ¿Qué había? Desorden. ¿Qué había? Vaciedad o vacuidad. Pero Dios vino a ordenar y creó la luz. Dijo Dios, sea la luz. Y si ustedes continúan leyendo, van a ver cómo en el desarrollo de los 7 días de la creación, Dios va organizando la creación, la va perfeccionando. Va perfeccionando su creación.
¿Y qué representa allí las tinieblas? No estoy alegorizando la escritura, estoy siendo fiel a lo que la Biblia dice de sí misma. La Biblia se interpreta a sí misma. No es que Dios hizo eso así porque se le antojó, Él lo hizo así para hablarnos, que a través de los 7 días de la creación pudiésemos ver una maqueta, un boceto de la obra de redención. Había luz, no, perdón, había tinieblas. ¿Qué representan las tinieblas en la escritura? Pecado, maldad, abominación. Pero vino la luz, porque Dios dijo, sea la luz. Su palabra, la palabra de Dios, su palabra hablada, porque Él habló, fue la que trajo la luz. Y cuando llega la luz, las tinieblas desaparecen. ¿Usted alguna vez han visto que uno prende un bombillo y se mezcla la luz con las tinieblas? No, pero es que hay lugares donde es más oscuro. Sí, pero es porque la intensidad de la luz no llega allá. Hay una menor intensidad, pero donde se enciende la luz no hay tinieblas. Pero no solamente esto, Dios no solamente creó la luz para deshacer las tinieblas, sino que en el versículo 4 nos dice que vio Dios que la luz era buena y que hizo. Bueno, ahí mézclense como puedan, que ahí jueguen entre los dos, convivan. No, separó la luz de las tinieblas. ¿Por qué Dios separó la luz de las tinieblas? Porque no hay comunión entre Dios y el pecado. No hay comunión entre lo bueno y lo malo. Dios separa el mal del bien desde el mismo momento de la creación. Y nos dice, los hijos de Dios no tienen nada que ver con los hijos de Satanás. ¿O acaso en el Nuevo Testamento Pablo no lo dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No lo dice. ¿A qué hace referencia esto? Bueno, a la llegada de la luz verdadera. Todo esto solamente eran pinceladas del boceto de la obra de arte. Nos está hablando, vino la luz, deshizo las tinieblas, pero vendrá la verdadera luz. Vendrá la verdadera luz. ¿Por qué? Porque llegarían las tinieblas sobre toda la humanidad por causa del pecado de Adán. Cuando Adán peca como nosotros, peca, ¿cierto? En nuestro lugar. Lean Romanos capítulo 5, 4 y 5. En Él morimos todos, en Él pecamos todos. La maldad, el pecado, las tinieblas caen sobre toda la humanidad por causa del pecado de nuestro padre Adán. ¿Qué dice Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre tu simiente. Le está hablando a la serpiente, ¿no? Y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer, Jesucristo, ya no está diciendo que el Salvador viene de una mujer. Es un ser humano, no es un extraterrestre. El que nacerá de la mujer, te pisoteará, te herirá en la cabeza. ¿Qué es una herida en la cabeza? Una herida mortal. Mas tú le herirás en el calcañar. Hace referencia a una herida pequeña en el tobillo. Nadie se muere porque una hormiga le muerda el tobillo. Pero la herida de Jesús sobre la serpiente sería mortal. Pero ojo a lo que dice el mismo versículo. Pondré enemistad entre tu simiente, Satanás, entre tus hijos, entre los incrédulos. Pondré enemistad entre ellos y la simiente de la mujer. Los descendientes de la mujer en Cristo. Habrá enemistad siempre entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. El problema es cuando a los hijos de Dios les gusta tener comunión con los hijos de Satanás. El problema es cuando a los hijos de Dios les encanta, o los llamados hijos de Dios,
seguir una filosofía buenista y justificar todo lo que hacen los hijos de Satanás. Entonces se promueve un falso evangelio y vemos creyentes que continuamente, no, pero es que no juzguéis y no seréis juzgados. En próximas oportunidades, en la serie del Sermón del Monte, vamos a explicar eso. No juzguéis, es que el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. ¿Por qué? Porque Dios desde el principio separó la luz de las tinieblas y cuando el hombre cae, Él reitera su propósito de que la luz y las tinieblas nunca se junten. Los hijos de Dios y los hijos de la mujer en Cristo deben estar separados. Eso se llama santificación. El cristiano que parezca mundano no es cristiano, es mundano. No es hijo de Dios, es hijo del diablo, es incrédulo. No, pero es que ahí va, sí señor, ahí va, pero para el infierno si no se arrepiente. Ahí va, sí, para el infierno, hermano, si no se arrepiente. Entonces Dios anuncia desde el principio, desde la misma creación, desde el día 1 que dijo sea la luz, la victoria de la luz sobre las tinieblas. Desde ese mismo momento, su primera obra fue sea la luz. Y de ese momento nos está diciendo, la luz vencerá las tinieblas. Desde ese momento nos está diciendo que Cristo vencerá y que los hijos de Dios van a vencer, porque Cristo ha vencido. Y lo reitera en Génesis 3:15. Por esa razón Él separa la luz de las tinieblas. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, la necesidad de la luz. La necesidad de la luz. ¿Por qué se hizo necesaria la luz? Porque ya se lo dije. La caída de Adán dejó a la humanidad, como dice nuestro catecismo de Spurgeon, en un estado de pecado y condenación. El hombre por naturaleza ama su pecado. No crean que es que los que se emborracharon el 24 de diciembre, hicieron desmanes, lo hicieron porque alguien les puso un revólver en la cabeza. No, pero lo que importa es que están celebrando, alguien dirá. No, pecado, aman su pecado, aman su pecado. El hombre por naturaleza ama su pecado porque cuando pecó en Adán, hizo a Satanás su señor. Su señor era Dios, Jehová, el creador. Pero cuando él peca contra Dios, obedece a Satanás, se hace un ¿qué? Siervo de Satanás. Le entrega el dominio que Dios le había dado a él, se lo entrega a Satanás. Por eso dice Romanos capítulo 6. Si obedecéis a alguien, os hacéis ¿qué? Siervos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Aquel a quien Dios obedezca es mi Señor. Y yo me hago siervo de él. El hombre se hizo siervo de Satanás. Y eso pasó a todos los hombres. A todos los hombres. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Adán pecamos y no tengo que volver a sacar el ejemplo de Messi pateando el penalti, ¿cierto que no? Hace 8 días lo dije, ¿cierto? Adán era nuestro mejor representante, cayó, caímos con él. Entonces el pecado nos deja incapacitados totalmente para hacer el bien. Génesis 6:5, vivió Dios que la maldad del hombre era mucha en la tierra y todo designio del pensamiento del corazón de ellos, dice todo, era de continuo, era a veces, dice el texto, de vez en cuando. Es que todo el mundo se equivoca. De continuo, de vez en cuando hacer el mal, preferiblemente, no, de continuo solamente. Lean el texto, Génesis 6:5. De continuo, está hablando de como una fábrica, ¿no? Una fábrica de producción en masa, eso es, por ejemplo, una embotelladora. Eso salen y salen botellas, no, taca, 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 taca. Una embotelladora de cerveza que es lo que más se vende, ¿no? Taca, 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 taca. Salen, continuo. Esas máquinas y esos robots no descansan.
Usted no ha visto al gerente diciendo, paren, 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 esperen que el robot descanse. Esperen que las máquinas descansen. No, eso no descansa. Por eso tienen turnos. Y al operario no le pueden dar ganas de ir al baño. No, usted no se puede mover de ahí. No se puede mover de ahí. Nosotros teníamos una amiga que trabajaba en una fábrica de plásticos, era operaria de una máquina. Ella decía, mire, desde que uno agarra la máquina hasta que termina el turno, no se puede mover de ahí. Ni para ir al baño. ¿De verdad? Sí, ni para ir al baño. Bueno, los dueños eran chinos, ¿no? Los dueños eran chinos, pues sea que los chinos, como es China, ¿no? Bueno. De continuo, solamente hacer el mal, solamente el mal. Que nadie diga, no, pero es que mi abuela es buena, mi mamá es buena, es que mi abuelito se murió, pero él era una muy buena persona. No, la Biblia dice, de continuo solamente hacer el mal. El designio del pensamiento del corazón del hombre es de continuo, solo el mal. No, pero es que parece bueno. Sí, Juan Calvino lo llamó la prudencia de la carne, es decir, una persona mala que se hace la buena. Jesús no dijo, si vosotros siendo buenos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos. Él no dijo eso, él dijo, si vosotros siendo malos, tú eres malo, pero de vez en cuando haces cosas buenas. Tú eres malo, pero tratas de ser buen papá. Pero él no dijo que éramos buenos. Si vosotros siendo malos hacéis cosas buenas a veces, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. Y cuando el joven rico le dice, maestro bueno, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, y es nuestro Padre. No está diciendo que él no era bueno, él está diciendo, si tú me llamas bueno es porque yo soy Dios, porque el único bueno es Dios. Entonces el hombre está muerto, está ciego espiritualmente porque no puede ver la hermosura y la gloria de Dios. Eso es lo que significa Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, han sido echados fuera de la presencia gloriosa de Dios. Por eso el pueblo de Israel huía de la gloria de Dios y solamente Moisés subió y se acercó a la gloria de Dios. Porque el hombre no puede acercarse a Dios. ¿Y cómo bajó Moisés? Con la cara resplandeciente. El hombre está muerto y está ciego. Por eso es necesaria la luz. Juan 1, versículos 9 y 10. Juan capítulo 1, versículos 9 y 10. Aquella luz verdadera, está hablando de Jesucristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. A mí que no me vengan con cuentos a decirme que es que Jesús no es Dios, como dicen los testigos sin Jehová o los mormones, que Jesús no es Dios, Él es una creación de Dios. No, aquí lo dice claro, Jesús es la luz verdadera, vino al mundo, estaba en el mundo y el mundo fue hecho por Él. Es un buen texto también. Bueno, todo el capítulo 1 de Juan es un buen texto para echar por tierra esa falsa creencia, una herejía. De pronto habla algún hermano acá presente que considera que los testigos de Jehová son sus hermanos, ¿cierto? Bueno, tienes que nacer de nuevo, que no son nuestros hermanos. No, hermano, pero es que usted es muy duro. No, duro sería decir lo contrario. Duro sería decir, hay que dejarlos en su pecado, que sigan negando a Dios, porque no es el Dios de la Biblia. La Biblia dice que si alguien niega que el Hijo ha venido en carne, ¿es qué? ¿Es qué? Díganlo ustedes. ¿Qué es? Primera carta de Juan. El que niega que el Hijo ha venido en carne, ¿es qué? Anticristo. Punto. No es que el hermano Boris sea fregado ni estricto, es que es lo que dice la Biblia. Ellos niegan que Dios se hizo carne. Lo que dicen es que Dios creó al Hijo. Ellos no dicen que Dios se hizo carne, no. Dios creó al Hijo. Una especie de arcángel y lo mandó a la tierra. No, la Biblia dice el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre. Dios se encarnó. El que niega eso es anticristo. Mal haríamos nosotros en ocultar la verdad por un buenismo falso
Decir la verdad es un acto de misericordia porque si no llega la luz, las tinieblas no retroceden. Venga, ¿no saben qué? Resulta que la próxima vez que se vaya la luz en mi casa, pues yo voy a bajar los tacos por si acaso, ¿cierto? No sea que cuando llegue dañe algún electrodoméstico, pero cuando yo me entere que llegue no voy a subir la luz para que mi esposa no vaya a sufrir. De pronto se encandelilla, no, mejor que se tropiece y se golpee, se golpee la pantorrilla con la pata de la mesa, eso duele muchísimo, ¿no? Uno me golpea el pie con la pata de la mesa, uy, con el filo. Mejor así, hay que dejarla porque no es bueno, no hay que criticarlo. Tengo que prender la luz, así, cuando llega la luz así, uno queda, ¿cierto? Así se encandelille, pero yo no quiero que se golpee, yo no quiero el mal para ella. El mundo por él, la luz, la palabra de Dios fue hecho. ¿Pero qué sucedió? El mundo no le conoció. Y cuando dice allí que hay aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, no está hablando de que Jesús vino aquí a salvar a todo el mundo. No, esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, porque el versículo 10 pues sería una contradicción. Por un lado alumbra a todo hombre, pero por otro lado el mundo no le conoce. No, lo que está hablando es de la predicación del evangelio. Cómo ilumina el Espíritu Santo el corazón de los hombres. Dije ilumina, no los salva. A través de la predicación. Cuando ustedes vienen aquí, oyen la palabra, ustedes están recibiendo iluminación, están recibiendo un conocimiento que otras personas no tienen. Están recibiendo conocimiento y puede que algunos incluso lo entiendan. Oiga, sí, Cristo murió por nuestros pecados. Oiga, sí, la Navidad es la llegada de Cristo al mundo. Oiga, sí, mire, Génesis 1 nos habla de la obra de redención. Uy, hoy aprendí algo nuevo. Me voy para mi casa y sigo viviendo igual. Sigo en la misma, sigo pecando, golpeando a mi mujer, diciendo mentiras, cometiendo fraude, cometiendo adulterio, fornicación, viendo pornografía. Sigo igual, pero fui iluminado. Fui iluminado, ¿sí o no? Recibí conocimiento. Entiendo intelectualmente algunas verdades, pero no soy transformado. No me ha sido revelado. Lee la diferencia entre revelación e iluminación. No me ha sido revelado Cristo. Ustedes entienden que la palabra revelar es quitar el velo, ¿cierto? Apocalipsis significa eso, revelación, quitar el velo. Yo aún sigo teniendo un velo en mis ojos y no puedo ver a Cristo, aunque he sido iluminado. ¿Sí? Fui expuesto a la luz, pero ¿cuántos ciegos no son expuestos a la luz del sol? Y eso no quiere decir que vean, están ciegos todavía. Porque se requiere de una obra sobrenatural para que el ciego vuelva a ver. De la misma manera que se requiere de una obra sobrenatural, soberana, divina, para que el ciego espiritual vea la gloria de Cristo revelada en las Escrituras. Por eso hay personas que no leen la Biblia y otros que tienen hambre de leer la Biblia para conocer a Dios. ¿Sí? Unos están ciegos, otros han visto la luz. ¿Ven la diferencia? Isaías capítulo 1, versículos 2 y 3. Isaías 1, versículos 2 y 3. O sea, 1, 2 y 3. Isaías 1, versículos 2 y 3. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí. ¿Y qué? Ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Cómo que no tiene conocimiento, Señor? Si ellos desde siempre han sido instruidos en la ley. Desde siempre han sido instruidos en la Torá. Tienen los 5 libros. ¿Por qué tú dices que no tienen conocimiento? Porque aunque han sido iluminados, son como ignorantes de lo que Dios manda. Ignoran voluntariamente lo que Dios ha ordenado. Dice, yo crié hijos y los engrandecí. Ellos se rebelaron contra mí. Y concuerda con lo que Pablo nos dice en el Nuevo Testamento en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 del 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles.
No hay quien haga lo bueno. Ya, para los que creen que son buenos, ¿no? No hay quien haga lo bueno. Y como si no nos quedó claro, Pablo dice, no hay ni siquiera uno. No hay ni uno. Y mi abuelita, no. Mi mamá, no. Mi papá, no. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición. ¿Y qué? ¿Y qué? Y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y está hablando de judíos y gentiles, porque el texto inicia diciendo, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y los judíos tenían el conocimiento de la ley. Pero Pablo está diciendo, no hay temor de Dios delante de sus ojos, están ciegos, ciegos, ciegos. Esa es la condición en la que nos dejó Adán. Esa es la condición de todo hombre y mujer que no ha visto a Jesucristo, porque está ciego. Está ciego. Eso es nefasto, ¿no? ¿No es triste esa condición del hombre? No, pero tenemos dinero, tenemos tecnología, tenemos redes sociales. El hombre está ciego, está muerto. Nos enseñan que el hombre ha llegado a la etapa culmen del desarrollo humano en todos los ámbitos. Pero miremos cómo está el mundo. Miremos cómo está la iglesia. Muchas personas semana tras semana oyen predicaciones sobre dinero o éxito, dan su dinero por avaricia y ambición. La Biblia dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sin embargo, las personas siguen recibiendo ese maldito evangelio. No es evangelio. Siguen haciéndolo. ¿Por qué? Pecado. Pecado en aquel que oye con deseo esa palabra porque apela a su codicia. Pecado del falso maestro que lo predica y que muchos cristianos justifican. Muchos cristianos justifican esa predicación. Muchos cristianos aplauden eso. De sana doctrina. No, pero es que yo escucho a Sugel y a Cachi Luna. Yo leo a Sproul y veo a Maldonado. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Si hay tinieblas, es porque no hay luz. Así de sencillo. Eso nos lleva a nuestro tercer punto. ¿Cómo está el mundo? Mal. Un panorama nefasto, paupérrimo, pobre, degradante. ¿Cómo está la iglesia? No toda la iglesia, pero en términos generales. ¿Cuántas congregaciones de sana doctrina hay en una ciudad? Así, se cuentan. Y el resto, evangelio de la prosperidad, metafísica, misticismo. Escuchamos la música cristiana hoy en día y eso de cristiano no tiene nada. Presentan a un Dios místico. Quiero entrar en tu presencia y adorarte y postrarme a tus pies. Eso, ¿cómo se hace eso? Quiero verte cara a cara. Bueno, la Biblia dice, no hay hombre que me vea y viva. Pero ninguna dice, Señor, quiero leer tu palabra. No. Señor, quiero penetrar en las profundidades de las Escrituras y saber quién eres en realidad. No, eso no lo dice, porque eso no vende. Eso no vende. Y usted puede agarrar una canción cristiana, dedicársela a su novia y casa.
Entonces, es una canción romántica más. Hay canciones cristianas dedicadas a Jesús que parecen el diálogo entre dos hombres homosexuales, porque no hablan de Dios, no habla de la Biblia, no habla de arrepentimiento, no habla de perdón de pecados. No. Ni siquiera nombran a Jesús. Yo te amo y tú eres lo más importante para mí, y bla, 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 y tu mirada, y cuando yo te veo a los ojos, cuando te miro a los ojos, ¿de qué color son los ojos de Jesús, hombre? Alguien que me lo diga, ¿de qué color son los ojos de Jesús? A ver si me parezco a él. Los míos son marrones, ¿de qué color serán los ojos de Jesús? Y cuando veo tus ojos, cuando veo tu sonrisa, ¿será que tiene los dientes blancos? ¿Será que tiene braques? ¿Sí? ¿Será que no es el Dios de la Biblia? Así está el mundo, así está la iglesia. Y no es criticar la iglesia por criticarla. Al contrario, nosotros deseamos que la iglesia cada día viva más a la luz de la palabra de Dios. No es señalar por señalar. Anhelamos que todos nuestros hermanos que no están siendo expuestos a la sana doctrina corrijan su camino, salgan de allí. Y por eso estamos dispuestos a echarnos al mundo enemigo. Ojalá todos conocieran la doctrina bíblica que rescataron los reformadores hace 507 años. Ojalá. Si quieren venir acá, si no, no, pues porque ya no hay espacio. Pero ojalá hubiera más iglesias reformadas aquí en la frontera. Y la luz seguirá cada día haciendo que las tinieblas retrocedan. Cuando cada persona viene a Jesucristo y cuando un verdadero creyente deja el falso evangelio. Tercer punto, sea la luz. Por esas razones que hemos tratado en el segundo punto, se hizo necesario, se hizo indispensable, se hizo imperativo que llegara la luz. Vuelvo y les pongo el ejemplo. Llega la luz y uno no sube los tacos, pues, de noche. No, hay que subir, hay que presionar el interruptor. Hay que subir los tacos porque estamos en oscuridad. Necesitamos la luz, porque la luz deshacen las tinieblas. Y espiritualmente hablando, la luz deshizo las tinieblas en las que estaba hundida la humanidad. Isaías capítulo 9, versículos 2, versículo 3, y luego damos un saltito hasta el versículo 6, ¿listo? Isaías 9, versículos 2, 3 y 6. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Verdad que esto nos está hablando de la llegada del Mesías? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Hombre, es que tener la salvación que Cristo nos ha dado es un motivo para celebrar, no solo el 24 y el 31. Cada vez que nos reunimos en el Día del Señor estamos celebrando lo que Cristo hizo por nosotros y por eso deberíamos estar en el culto, ¿qué? Con gozo, con alegría, verlo como un privilegio. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, pero la traducción más apropiada es cuando reparten regalos. El 24 la gente se da regalos, no, la gente no, los papás a los hijos. Y ya cuando están grandes le dan al papá, pero los papás le dan a los hijos regalos. Motivo de alegría la Navidad. Bueno, pero debería ser todos los días motivo de alegría el nacimiento de Cristo, como cuando la gente se da regalos. Porque, versículo 6, porque un niño nos es nacido, porque hay alegría, porque hay felicidad, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y con ese versículo podríamos hacer toda una serie, pero vamos a pasarla así de rapidez por el tiempo y porque solamente lo vamos a utilizar para probar el punto. Niño nos es nacido, hijo nos es
dado el principado o el dominio sobre su hombro, y se llamará su nombre nombres que solamente se le atribuyen al Padre. No, Jesús no es Dios, dicen los testigos sin Jehová, porque Él es el Hijo de Dios. Pero es que no has entendido lo que significa la palabra hijo, según la Biblia. Pero una de las pruebas de que Jesús es Dios es que solo a Él se le adjudican cualidades, nombres o atributos que son exclusivos del Padre. Y cuando acá dice admirable, esa palabra en el original solamente se le atribuye al Padre. Consejero, Dios fuerte. Por eso el ángel, cuando le preguntan por su nombre, dice: ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable, de la misma palabra. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se le adjudican al Hijo, pero son atributos únicos del Padre o cualidades que se le atribuyen solamente al Padre. Ahora bien, ¿por qué nos dice el profeta: un niño nos es nacido, hijo nos es dado? Hermano, porque cualquiera puede nacer. Jesús como hombre podía nacer, no es que era hijo de María, de una mujer, él podía nacer, pero el Hijo no nace. El Hijo, el eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, no fue dada. Dios no fue dado, Él se dio a sí mismo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo eterno de Dios, se dio, no fue dado. Nadie podía alcanzarlo, nadie podía comprarlo. La salvación es por gracia, porque el Hijo es un regalo de Dios que nos fue dado. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Gálatas 4, 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios envió ¿a quién? A su Hijo con mayúscula, la segunda persona de la Trinidad. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ya eso era motivo de humillación, haber nacido de mujer, porque Él es Dios. Pero también nació bajo la ley, someterse a la ley, Dios, pero lo hizo. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué? La adopción de hijos. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, que no es otra cosa más sino arrepentirse de sus pecados, tú eres hijo de Dios. Has sido adoptado como hijo de Dios. Pero hay una diferencia entre el hijo natural y el hijo adoptado, ¿sí o no? ¿Tiene los mismos derechos? Sí, pero no es lo mismo el hijo natural que el hijo adoptado. Cristo es hijo de Dios esencialmente. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, es diferente. Pero somos hijos de Dios. Y por eso nos han sido dadas todas las cosas. Tenemos una herencia eterna, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, como dice el apóstol Pedro. ¿No te da felicidad saber que eres hijo de Dios? No, pero este año no me dieron liquidación. Esta la hora no me han dado el aguinaldo. Este año las ventas no estuvieron buenas. Pero ese eres hijo de Dios. Por eso hay alegría en el corazón del creyente. Él nació de mujer, el niño. ¿Y qué se cumplió allí? Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tu simiente, Satanás, y la simiente de la mujer. Dice Pablo, nacido de mujer. ¿Sí ven cómo la Biblia concuerda? No es que están inventando cosas raras. La Biblia se explica a sí misma. Juan 1:14. Juan 1:14. Y aquel verbo, la palabra de Dios, la palabra verbo con mayúscula, el logos, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué hizo el Hijo? Fue hecho carne y vivió, habitó entre nosotros. Tabernaculizó, se puede decir.
La palabra allí habla de eso, el tabernáculo de Dios. ¿Dónde estaba el tabernáculo de Dios? En medio del pueblo. Cristo es el verdadero tabernáculo de Dios. Cuando nosotros vemos esa carpa allí en el Antiguo Testamento, esa carpa nos habla de Cristo. Esa carpa nos está diciendo, así va a venir Cristo a morar en medio de su pueblo, porque Cristo es la morada definitiva de Dios. Y porque nosotros estamos en Cristo, es que Dios está en nosotros. Fuera de Cristo no hay Espíritu Santo en el corazón del hombre. Entendámoslo. Necesitamos estar en Cristo para poder que Dios viva en nosotros a través de su Espíritu. Por eso fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no hay adopción. Fuera de Cristo no hay justificación. Es esencial Cristo. Juan capítulo 1, versículos 1 al 5. En el principio era el Verbo, Cristo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hermano, es que yo tengo un familiar que es testigo sin Jehová, él dice que Jesús no es Dios. Vea, hermano, lea. Ahí está. En el principio era Cristo, preexistente, y él era con Dios, estaba con Dios, pero la palabra allí no era estar como estamos ustedes, sino yo estoy aquí con ustedes, pero no es lo mismo. La palabra con está hablando de que ustedes estuvieran aquí conmigo, aquí arriba en la plataforma, en la tarima, plataforma no, qué chiquita, en la tarima. Pero más allá todavía la palabra con está diciendo que es la misma naturaleza, pero otra persona. Y por si fuera poco, el Verbo era Dios. La palabra con está hablando de iguales. Estoy con alguien que es igual a mí, pero no soy yo, es otro. Jesús estaba con Dios, pero Jesús no era el Padre, Jesús es Dios, es otra persona. Y no me quedó claro, no, a ver que mi familiar dice que Jesús, el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Hasta Satanás, no, pero es que Satanás y Jesús son hermanos según los testigos de Jehová. No, todas las cosas, hasta Satanás fue creado por Jesús. Y sin Él, nada, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tú estás aquí porque Cristo te creó. Tú estás acá porque Él te dio la vida. En Él estaba la vida. En Él estaba la vida. Tanto la vida espiritual como la vida biológica o la vida vivos. Proceden de Él. No hay existencia sin Cristo. Los ángeles, los demonios existen por Cristo. Tú y yo, que somos terrenales, existimos por Cristo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas, ¿qué pasó con las tinieblas? No prevalecieron contra ella, porque donde llega la luz no hay tinieblas. Retroceden, desaparecen. ¿Qué sucedió entonces? En el cumplimiento del tiempo, como dijo Pablo en Gálatas, llegó la luz al mundo. Lucas 1, 34 y 35. Lucas 1, 34 y 35. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Cuando el ángel le anuncia a María el nacimiento de Jesús, ella dice, bueno, pero ¿cómo va a hacer eso? O sea, se necesita un hombre y una mujer. Y el ángel le dice, el Espíritu Santo revoloteará sobre ti. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Va a revolotear sobre ti con su sombra. Por eso la palabra de Dios usa la figura de la paloma para representar al Espíritu Santo. ¿Qué hacen las aves con los pollitos, sus polluelos? ¿Por qué los cubren? ¿Por qué? Protección, cuidado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con el pueblo de Dios. Seguridad. Cuando el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, estaba garantizando el propósito de Dios.
Cuando vino sobre María estaba cumpliendo el propósito de Dios. Cuando descendió sobre Jesús en el día del bautismo en Mateo 3, estaba cumpliendo el propósito de Dios. Y cuando el Espíritu Santo desciende sobre un creyente, está cumpliendo el propósito de Dios. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo no es Dios, el Espíritu Santo es la fuerza de Star Wars. No está hablando de dos personas diferentes, está hablando de la misma persona. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, entiendas, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y allí llegó la luz al mundo. Segunda a los Corintios 4:6. Porque Dios... ¿Sí ven, hermano, que no es alegorizar la escritura? No es como hacen ciertos predicadores que dicen que yo soy David y que mis problemas son Goliat. Y que la piedra de la fe, que la piedra del diezmo, que la piedra... No, hermano, no es alegorizar la escritura, es interpretar la Biblia como Cristo y los apóstoles la interpretaron. ¿Cómo interpreta Pablo la creación de Génesis capítulo 1? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Sea la luz. Y se me estremece el corazón cuando leo ese texto. Cuando Dios creó la luz en Génesis 1, me estaba diciendo a mí, algún día voy a hacer eso en tu corazón. La luz de Cristo va a resplandecer en ti y te voy a sacar de la oscuridad, de las tinieblas. Voy a quitar tu ceguera espiritual y te voy a hacer mi hijo. ¿Qué hace la iglesia de Belén? Dicen, sí, el Señor creó sí, tan bonito, ay, sí. Y Noé metió los animales en el arca. No, hermano. Nos habla de Cristo y de su obra. El arca de Noé no es una casa de palo donde metieron los animales porque Dios era animalista. El arca de Noé es Cristo. El arca de Noé es Cristo, donde todo aquel que viene a Él encuentra protección de la ira de Dios. No es alegorizar las escrituras, hermanos. Juan 8:12. Jesús después nos lo dice así claro y raspado. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Más claro? Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Yo, el que me sigue no andará en tinieblas, tendrá la luz de la vida. A esto vino Jesús al mundo, a sacarnos de las tinieblas del pecado, a llenar nuestra vida de luz, de propósito, de un sentido. No vivimos por vivir como los animales que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Venimos a este mundo con un propósito y es servirle a Dios. Él nos da ese propósito. Para eso fuimos creados. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué vino de Cristo? A darnos vida abundante, como dice el himno. Pero el ladrón allí no es Satanás. El diablo. Entonces, el diablo vino a quitarte, pero Cristo vino a restituir. Culto de restitución. Yo lo llamaría más bien culto de prostitución, porque han prostituido la palabra de Dios. Pero bueno, a cada quien lo suyo. No es el diablo, porque el contexto habla de la religión, de los falsos maestros. Ellos son los ladrones, que él dice, el que no entra por la puerta es que ladrón y salteador, el mismo capítulo. El mismo capítulo. El asalariado, el ladrón, el salteador. Ve venir el lobo y huye. El buen pastor su vida da por las ovejas. El ladrón vino a matar, a robar y a destruir. Yo, el buen pastor, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él no está hablando de dinero. Alguien dijo, vida en abundancia. Hizo así y todo. No, hermano, la vida abundante es la vida eterna.
en oposición a la falsa religión. A eso vino Cristo, a iluminar nuestro entendimiento para que no vivamos en una falsa religión. Pero también vino a darnos paz y descanso. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y no está hablando de, vamos a hacer un sindicato, los trabajadores, los obreros, no, está hablando de la carga del pecado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar de la falsa religión. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque ser cristiano, nacido de nuevo, es conocer la verdadera libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El verdadero evangelio no es opresión, no es esclavitud, no es yugo, no es pesado. Es libertad, es descanso en el Señor Jesucristo. Isaías 30:18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros y, por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Qué dice la palabra de Dios? Jehová esperará para tener piedad de vosotros. ¿Ustedes saben por qué no ha venido Cristo? ¿Por qué el mundo no se ha acabado? Porque el Señor está esperando a sus hijos. Está esperando que sus elegidos se arrepientan, porque Él es misericordioso. Bienaventurados, felices los que confían en Él. ¿Tú has confiado en Cristo? Entonces, ¿por qué no eres feliz? Porque lloras en Navidad, como hace la gente del mundo. La gente del mundo en Navidad llora. Porque la mamá no está, porque el papá no está, porque tiene traumas de la Navidad pasada, sean como el libro Cuento de Navidad, ¿no? Como Scrooge. Porque no, las cosas no salieron como pensaba, porque el 31 de diciembre no hay para las hallacas, no hay para el vino, no hay para el año viejo. Felices los que confían en Cristo. Este es el verdadero propósito de la Navidad, expresar el amor eterno que Dios siempre ha tenido por ti, pero que se hizo realidad, se manifestó cuando Cristo vino al mundo. Vino la luz. Y allí vemos el amor eterno de Dios, el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Segunda a Timoteo 1:9. Segunda a Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Y mi libre albedrío, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de que existiera el tiempo. Antes de los tiempos de los siglos. En la eternidad Dios ya nos había dado su gracia en Cristo. No conforme a nuestras obras. Nadie, y yo lamento mucho que a veces hablo con hermanos de esta misma congregación y todavía tienen en la cabeza esa mentalidad de que si yo me porto bien Dios me salva, de que si yo me porto bien Dios me va a bendecir. Es muy triste. Yo no lloro, pero me dan ganas como de llorar. No, hermano, es que, no, pues yo me estoy portando bien. Hermano, no es conforme a tus obras. Es según el propósito suyo, es según su plan, es según su determinación, es según lo que Él ha querido hacer, su voluntad eterna. Por eso Dios salva. Si tú eres salvo es porque Dios te quiso salvar, no porque tú seas bueno. No es porque tú te lo hayas ganado, porque su gracia nos fue dada antes de la creación, antes de los tiempos de los siglos. Pero dice algo muy importante, fundamental, esencial. En Cristo. La gracia, la salvación es dada en Cristo. Fuera de Cristo,
de aquel niño que nació hace 2000 años, pero nació para morir en una cruz. Fuera de él no hay salvación. Así tú te portes mejor que la Virgen María, no es conforme a nuestras obras. Por favor, entendámoslo. Por lo que más quieran en esta vida, entendámoslo. Que nadie salga de aquí pensando que porque es buena persona, que porque no le hace daño a nadie, que porque el 24 no se emborrachó, que porque el 31 no se va a emborrachar, que porque no es violador, narcotraficante, ladrón, político, entonces merece la salvación. Nadie la merece. Por eso es por gracia. Por eso es gratuita. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Bueno, en medio de estas festividades deberíamos reflexionar y pensar en la grandeza del amor de Dios. Cuando le hagamos la obra de la creación debemos ver allí a Cristo. El diseño de la historia de la salvación, allí en los 7 días de la creación. Dios te amó desde la eternidad y ejecutó su plan para salvarte desde el primer instante de la creación. ¿Y cuál es la muestra de ese amor? Que la luz vino al mundo. Envió a su Hijo a morir por ti. Y aunque el mundo ha usado estas fiestas como pretexto para darle rienda suelta a sus placeres y satisfacer sus deseos, debemos recordar que la Navidad no es en sí misma una fiesta. La Navidad no es en sí misma, vamos de fiesta. Para muchos debería ser una razón para llorar. Llorar su propio pecado. Muchas personas en Navidad, en lugar de estar cantando y celebrando, deberían estar arrodillados, llorando delante de Dios, suplicando el perdón de su pecado. Quebrantados delante del Señor, pidiéndole perdón, lejos de estar comiendo pan navideño, pernil de cerdo, hallaquitas, que está bien, está bien. Eso no es malo en sí mismo. Que nadie diga aquí que el pastor prohibió celebrar. Pero ¿dónde está el quebrantamiento, la súplica, el lamentar el pecado? ¿Ustedes saben que el día de la expiación no era una fiesta en sí mismo? El día de la expiación la gente tenía que ayunar y llorar por su pecado. Y la Navidad es un anuncio de la expiación que Cristo haría en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Recordemos la obra de Cristo con alegría, pero también en nuestro corazón examinémonos. Pidámosle a Dios que nos muestre nuestro pecado. Porque no se trata solamente de disfrutar, también se trata de tener reflexión sobre lo que Cristo ha hecho. El nacimiento de Jesús es un evento que celebramos porque nos ha traído esperanza. Sin embargo, el nacimiento de Jesús es la mayor evidencia de que algo anda mal en el mundo. Porque si todo estuviera bien, Cristo no hubiera venido, ¿o sí? Si la vida fuera color de rosa y estuviéramos nosotros bien chévere, pues ¿para qué vino Cristo al mundo? Si nosotros no hubiera infierno, no hubiera cielo, si nosotros nos pudiésemos ganar la salvación nosotros mismos con nuestras buenas obras, ¿para qué vino Cristo? ¡Qué desperdicio!, ¿no? ¡Qué desperdicio! Si la salvación fuera para todo el mundo, universal, como enseña Roma, si cada uno pudiera hacer su propia decisión usando su libre albedrío, como enseñan los arminianos, ¡qué desperdicio! La muerte de Cristo en la cruz. Murió por 1 millón y solo se le salvaron 100.
porque los demás no quisieron. Cristo vino y cuando el ángel le anuncia a María, le dice, llamarás su nombre Manuel, porque salvará a todo el mundo, a su pueblo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Bendito todo aquel que es parte del pueblo de Dios. ¿Eres creyente? Celébralo, porque eres bendito. Eres parte de los hijos de Dios. No tiene nada que ver contigo, es por gracia. No te entristezcas en Navidad o en este fin de año porque las cosas no salieron como pensábamos. Es propio de la naturaleza humana. Todos estamos expuestos a ellos, a la depresión, a la ansiedad, a la preocupación, a la amargura, a la frustración. Pero hay motivo para celebrar. El Hijo de Dios se hizo hombre, la luz vino al mundo, ya no estamos en tinieblas. Nos ha hecho sus hijos solo por gracia. ¿Esto no es grandioso? ¿No te parece maravilloso esto? O para salir de aquí, en lugar de estar aburridos porque el predicador se extendió, salir de aquí contentos y gozosos. Gracias, Señor, porque me salvaste. Gracias porque cuando ese niño nació en el pesebre, estabas pensando en mí. Gracias porque cuando Él extendió sus brazos en la cruz, cada gota de sangre era derramada por mí. Y por eso te estoy profundamente agradecido y no hay manera de pagar ese regalo tan maravilloso. Eso es lo grandioso de la Navidad, mis hermanos. Que Dios se acercó a nosotros porque por causa de nuestro pecado no podíamos acercarnos a Él. Pero hay más. No es solo que se acercó, se hizo uno de nosotros. No fue que Él se acercó al hombre solamente, se hizo uno de nosotros para sufrir en nuestro lugar, hermano. Dale gracias a Dios, que nuestro corazón se llene de esperanza y no de incertidumbre ahora que va a terminar el año y va a comenzar uno nuevo. Se llene de esperanza sabiendo que venga lo que venga. Tengo claro que Dios me ama y me amará por toda la eternidad. Amén. Vamos a orar. Bendito Rey y Padre Celestial, alabado sea tu nombre, Señor, por tantas maravillas, Señor, que has hecho en pro de tu pueblo. Señor, hemos contemplado la gloria de Jesucristo en la historia de la redención. Y estamos maravillados de tanta sabiduría. Como, Señor, a lo largo de la historia está la huella de Jesucristo allí. Y hoy somos beneficiarios de esa obra tan maravillosa. En términos humanos, increíble. Pero por la obra del Espíritu Santo la creemos. Por gracia somos salvos, amado Dios. Padre, bendice a tu pueblo. No permitas que nadie salga de aquí sin haberse arrepentido de sus pecados, sin haber entendido que está en tinieblas y necesita la luz de la vida. Y esa luz es Jesucristo. Seas tú reconciliando contigo, Señor, aquellos que no se han arrepentido de sus pecados. Muéstrales, Padre Celestial, el camino que es Jesucristo. Camino, verdad y la vida. Y a nosotros, ayúdanos Dios, fortalécenos. Cuando vengan tribulaciones, cuando vengan dificultades, cuando venga la enfermedad, cuando vengan los problemas, tu Espíritu Santo nos recuerde tu amor eterno, maravilloso, infinito, insondable por nosotros. Y eso sea un motor para seguir adelante, amado Rey. Trae consuelo, Señor, a todo corazón que esté atribulado, todo hermano que esté pasando por alguna dificultad, Señor, seas tú consolándolo, animándolo a través de tu Santo Espíritu. Gracias, bendito Rey. Oramos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Su